¿Te distraes mucho cuando lees la Biblia y por esa razón terminas aburriéndote? Esto es algo que le suele pasar a muchos cristianos. Pero no te preocupes, porque en este vídeo no solamente te voy a enseñar cómo pasar de un tiempo aburrido a una lectura emocionante de la palabra de Dios, sino también te enseñaré cómo la palabra de Dios puede transformar tu vida, consiguiendo que puedas estar capacitado y capacitada para poder hacer la voluntad de Dios que Él preparó para ti. Por eso, lo primero que quiero que entiendas es que te saques de la mente que la Biblia es un libro aburrido, porque no es verdad. Pero el diablo va a intentar por todos los medios que tú creas eso, porque mientras que tú creas que la Biblia es un libro aburrido, seguirás sintiendo aburrimiento cada vez que la leas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando la palabra de Dios habla de ley, se está refiriendo a su palabra, a lo que es la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Entonces, fíjate que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea que el justo tenía su delicia, o sea, se deleitaba en la palabra de Dios, en la ley de Dios. ¿Cómo puede ser que un libro aburrido te cause deleite? Es imposible. Porque deleite es disfrute, estás disfrutando de algo. No puedes aburrirte con algo con lo cual disfrutas. Por eso, piensa en esto. ¿Será que me aburro cuando leo la Biblia porque no la estoy haciendo correctamente? Porque está claro que la Biblia no es para nada un libro aburrido y te lo digo por experiencia. Y también has comprobado que la palabra de Dios también dice lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que puedes estar haciendo mal para que estés sintiendo aburrimiento en lugar de deleite como sentía el salmista? Pues la clave para conocer esto se encuentra en otro salmo de la Biblia, que es el Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Vas a poder correr en los caminos de la voluntad de Dios cuando ensanches tu corazón. En el mundo natural podemos ver que para poder correr, un atleta pueda correr o alguien pueda correr más tiempo, es necesario que su corazón sea ensanchado. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se ensancha, puede bombear más sangre en menos tiempo. ¿De qué forma nosotros podemos ensanchar nuestro corazón? Pues haciendo ejercicios aeróbicos, porque hay dos tipos de ejercicios, los anaeróbicos que fortalecen nuestra fuerza y los aeróbicos que fortalecen nuestra resistencia para poder aguantar más tiempo y poder correr más. Entonces, cuando tú haces ejercicios aeróbicos, como puede ser andar, correr, hacer bicicleta, ¿no? Ese tipo de ejercicios van a hacer que tu corazón se ensanche y cada vez que tú lo practiques vas a poder resistir más tiempo haciendo ese ejercicio. Pues lo mismo pasa en el plano espiritual, porque cuando tú ensanchas tu corazón espiritual, tú vas a poder correr espiritualmente en la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y te aseguro que cuando tú corres en ese camino de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, jamás vas a experimentar aburrimiento. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que la palabra de Dios se está cumpliendo en ti. Porque que tú corras por el camino de los mandamientos de Dios significa que la Biblia es real y que todo lo que está escrito tú ahora lo estás viviendo. Que no solamente es lo que le ocurrió a Moisés o lo que le ocurrió a David o lo que le ocurrieron a los discípulos de Jesús, sino que ahora esas cosas que les ocurrieron a ellos te está ocurriendo a ti. Es algo que tú estás viviendo, que tú estás corriendo, que tú estás caminando y transitando ese camino. Tú no eres un mero espectador. ¿Qué pasa? Que si tú lees la Biblia de la forma incorrecta, entonces tú vas a leer la Biblia y vas a ser un simple espectador. Pero si tú la lees de la forma correcta, entonces tú no solamente vas a verlo, sino también vas a vivirlo. Y esa es la clave, que puedas vivir la palabra de Dios. Te aseguro que cuando tú experimentas eso, vas a dejar de sentir aburrimiento. Vas a dejar de sentir apatía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está transformando tu vida. Porque a lo mejor tú eres una persona tímida y Dios te ha hecho un valiente. Pero no por tus propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo en tu vida. Y todas las cosas que tú ves como una debilidad, no te avergüences de ella. ¿Por qué? Porque toda debilidad que tú tengas en tu vida es una oportunidad para que el poder de Dios pueda fluir en esas áreas de tu vida y puedan ser fortalecidas no en tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu. ¿Qué crees que ocurrirá cuando pase eso? Que la gloria va a ser entera para Dios, porque la gente dirá, oye, pero si este no sabía hablar, oye, pero si este no sabía cantar. Entonces, muchas cosas que hoy tú no puedes hacer en tus propias fuerzas, las vas a poder hacer cuando dejes que la palabra de Dios transforme tu vida. Y cuando la gente lo vea van a decir, solamente Dios ha podido hacer esta obra en esta persona.
Por eso la gloria será entera para Dios y tú serás un reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, ¿de qué forma podemos ensanchar nuestro corazón espiritualmente hablando para que podamos correr en estos caminos de Dios? Pues la forma de hacerlo es recibiendo una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces el error que cometemos a la hora de leer la Biblia es que queremos estudiarla en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa cuando la estudiamos en nuestras propias fuerzas? Que vamos a recibir un conocimiento únicamente teórico de la palabra de Dios. Y eso no va a ensanchar nuestro corazón, va a ensanchar nuestra mente. ¿Y qué ocurre cuando ensanchamos nuestra mente? Que corremos el riesgo de que nuestro orgullo se suba, de que nos creamos los mejores, de los que sabemos más de la palabra de Dios. Y claro, vas a saber más porque tu conocimiento va a ir creciendo. Pero si solamente alimentas tu mente y no alimentas tu corazón de la palabra de Dios, entonces está creciendo tu orgullo únicamente. Y te vas a dar cuenta de que realmente no sabes nada, por mucho conocimiento teórico que estés almacenando en tu mente. Por eso es necesario que recibamos una revelación del Espíritu Santo cuando leamos la palabra de Dios, porque una revelación alimenta nuestro corazón y no únicamente nuestra mente. Porque cuando surge esa revelación estamos experimentando la vida que viene de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que ya no solamente es una teoría que tú te sabes en tu mente, sino que ya es una realidad que vives en tu corazón. Para que entiendas esto te lo voy a explicar mejor. Tú puedes leer en la palabra de Dios que Él te ama, pero eso puede ser simplemente una teoría que tú tienes en tu mente. Digo, yo sé que Dios me ama. Ahora bien, ¿estás experimentando el amor de Dios en tu vida? Porque si no lo estás experimentando, solamente estás alimentando tu mente. Pero cuando tú experimentas el amor de Dios, entonces ya no solamente es una teoría que tú sabes en tu mente, sino que es una realidad que estás experimentando en tu corazón. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, no solamente ha sido una teoría de decir Dios te ama, no, ahora estoy recibiendo ese amor, ahora estoy experimentando ese amor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber esto? Pues no vas a poder jamás amar a tu hermano como Dios dice que amemos a nuestros hermanos. Pues jamás vas a poder amar a tu hermano si solamente tienes una teoría del amor de Dios en tu vida. Porque realmente tú no puedes dar lo que no tienes. Hasta que tú no recibes realmente el amor de Dios y experimentas el amor de Dios, jamás vas a poder dar amor a tus hermanos. Por eso es importante de que cambies tu forma de pensar y digas, Señor, no solamente quiero alimentar mi mente, sino también quiero alimentar mi corazón. Y cada revelación que el Espíritu Santo te traiga va a alimentar tu corazón y cada vez se va a ensanchar más y más y más. ¿Y qué crees que va a ocurrir? Que tu resistencia espiritual se va a volver cada vez más fuerte y vas a poder correr cada vez más espiritualmente. Lo triste es ver a muchos cristianos que les cuesta hasta andar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está ejercitado, pero si tú practicas y andas cada día unos minutos y después 10 y después 15, después de 20 y vas subiendo, te vas a dar cuenta que tu cuerpo se va fortaleciendo y tu resistencia física va aumentando. Espiritualmente ocurre lo mismo. Cada vez que tú recibes una revelación por parte del Espíritu Santo, entonces tú vas a poder cada vez andar más y correr hasta llegar a un punto en que corras tanto que estés fluyendo en los ríos del Espíritu Santo y estás disfrutando realmente de lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿de qué forma podemos recibir esta revelación del Espíritu Santo? Eso te lo explico en este vídeo de aquí, que es un curso completo de 1 hora donde te explico paso a paso lo que debes hacer para poder entender y recibir la revelación de la palabra de Dios. Dios te bendiga.